You ready for another story? ¿Estás listo para otra historia? Today we're gonna read Curious George, Farm to Table. Hoy vamos a leer Jorge el Curioso de la granja a la mesa. George was helping his friend Marco make his famous tortillas for his abuela birthday dinner. Jorge estaba ayudando a Marco, su amigo, para hacer sus famosas tortillas para el cumpleaños de su abuela. George reached for a pack on the windows but accidentally fell to the ground. Don't worry, George, said Marco. That's the masa or cornmeal. We use it to make tortillas. I'm sure we have more. Jorge trató de alcanzar la bolsa, pero por la ventana en un accidente se cayó al suelo. No te preocupes, Jorge, le dijo Marco. Esa es la masa o la harina de maíz. Pero la usamos para hacer las tortillas, pero estoy segura que tenemos más. Marco looked in the cupboard. Oh no, I thought we had more, he said. George had an idea. He knew exactly where they could find the masa Marco needs. Marco miró en el gabinete, pero oh no, no había. Él pensó que teníamos más, dijo. Jorge le dio una idea y dijo, yo sé exacto dónde podemos encontrar la masa. They walked to the local grocery store and asked the store clerk, Masa? Oh, I'm sorry, I just saw the last bag, but I promise, my grandmother will make tortillas for her birthday, said Marco. Caminaron hacia la tienda local y le preguntaron al de la tienda si él tenía masa. Oh, no, lo siento, acaba de vender la última bolsa. Pero yo prometo que mi abuela va a hacer sus tortillas para su cumpleaños, dijo Marco. Beep, beep, you're in luck. The delivery man is here, said the store clerk. My Uncle Enrique, Marco exclaimed. Let's ask him for more masa. Beep, beep, oh, llegó la troca. El que deja la comida en la tienda, dijo el de la tienda. Mi tío Enrique, dijo Marco. Le preguntaré a él por masa. Uncle Enrique, today is Abuela's birthday. I want to make her tortillas, but I don't have any masa, said Marco. No masa? I don't have any on my truck, but I know where we can get some, said Uncle Enrique. El tío Enrique, hoy es el cumpleaños de la abuela. Y necesito masa porque le voy a hacer tortillas, dijo Marco. No masa, no tengo masa en mi troca, dijo el tío Enrique, pero sé dónde podemos encontrar. My job is to deliver food from the warehouse to the grocery store. Uncle Enrique explained, let's drive to the warehouse to get more masa. Mi trabajo es acarrear la comida de la warehouse, el local donde está guardado el almacenamiento hacia la tienda, dijo el tío Enrique, pero vamos a manejar a donde está el almacenamiento para agarrar masa. Unfortunately, the warehouse manager said they did not have any masa. I'm waiting for a shipment, but hold on. Desafortunadamente, el manager del almacenamiento dijo que ellos no tenían masa, que ella estaba esperando por algo de masa. Pero dicen, esperen. She took them to a different part of the warehouse. You might find one back up there, she said, pointing to the top shelf. Ella los llevó a un diferente lugar del almacenamiento y le dijo, tal vez puedes encontrar una bolsa de masa ahí arriba. Y ella señaló. Luckily, George was an expert climber.
When he reached to the top, he saw the masa. George has saved the day. Suertudamente, Jorge sabe cómo clamar. Y él alcanzó la bolsa de masa que estaba hasta arriba. Oh, Jorge ha salvado el día. With the bag tucked under his arm, George started to climb down the shelf. Wait, George. Toss the masa to me, shouted Uncle Enrique. I'll catch it. George tossed the bag. Con la bolsa abajo del brazo, Jorge empezó a bajar abajo del estante. Espera, Jorge, tírame la bolsa de masa a mí, le gritó el Uncle Enrique. Yo la voy a atrapar, y Jorge la tiró. Just then, the warehouse manager yelled, "Watch out!" to another employee. Distracted, Uncle Enrique and looked away, and the bag fell to the ground and burst open. Después, el manager del almacenamiento gritó a otro empleado diciendo, "Mira", y distrajo al tío Enrique, y tío Enrique miró hacia un lado y la bolsa de masa se cayó y se abrió. As they left the warehouse, Uncle Enrique said, "I'm sorry, Marco. Abuela won't have tortillas for her birthday. It's all my fault." They climbed back into the delivery truck. Después de que se fueron del almacenamiento, el tío Enrique le dijo, "Lo siento mucho, Marco. La abuela no va a tener tortillas para su cumpleaños y es mi culpa." Y ellos se subieron de regreso en la troca. George looked at the back of the empty bag and he pointed to the picture. "George, you're right. That's the mill where they made the masa. There's even an address, and it's not too far away," said Uncle Enrique. They decided to drive to the mill. Jorge miró en la bolsa vacía de la masa y él les apuntó a la figura, a la foto. "Jorge, tú estás en lo correcto. Ese es el lugar donde ellos hacen la masa. Necesitamos ir allá y aquí está la dirección y no está tan lejos", dijo el tío Enrique. Inside the mill, a worker showed them how masa is made. Grains like corn and wheat come into the mill and are cleaned and inspected. Then the grains are put into a grinder and come out as cornmeal or flour. Next, it is sifted to remove the parts we don't need. Finally, the cornmeal or flour is bagged and shipped to the warehouse. Fueron adentro de la planta donde hacen la masa y les mostraron cómo la masa está hecha de granos de elotes y de avena. Luego ellos las limpian y las inspeccionan las semillas, luego las ponen en una máquina y cuando sale de la máquina sale la maseca y sale la harina. Luego ellos la echan en bolsa y la llevan al almacenamiento. "Could we have one bag of masa?" asked Uncle Enrique. "I'm sorry. Our corn comes from local farmers, but there wasn't enough rain this year, and the drought delayed the corn harvest. No corn, no masa." "Ay, ¿podemos agarrar una bolsa de masa?", le dijo el tío Enrique, y ella le dijo, "Lo siento, el maíz viene de las granjas y este año no hubo mucha lluvia, entonces no hubo cosecha, estamos atrasados. Si no hay maíz, no hay masa." George knew a local farmer who grew corn. He even stored rainwater for his crops. George pointed the way to the Rankins farm. Jorge se acordó de un granjero local que él cosecha elote. Él
le ayudó a guardar agua para él. Entonces Jorge apuntó para la granja Rankinses. Sorry, friends. Thanks to my water tank, we store enough water to get through the season. I harvest corn all day today, said Farmer Rakins. Farmer Rakins was happy to help. He gave them fresh and dry corn. Gracias al tanque pude guardar mucha agua para la temporada de la cosecha. Y hoy recojo muchos elotes, dijo el granjero Rankin. El granjero Rankin estaba tan feliz de poder ayudar y de darles elotes frescos. They took the dry corn to the mill where it was ground into masa and put into bags, while Uncle Enrique took the bags to the warehouse to be packaged for the grocery stores. George and Marco took one bag home to make tortillas. George now understood that the food in the stores came from the farmers, like his friend Mr. Rankins. So, ahora ellos llevaron el elote, los granos de elote, a la fábrica, donde ellos lo pusieron en la máquina y luego salió la masa. Luego la empaquetaron. Luego el tío Enrique llevó las bolsas al almacenamiento y a las tiendas. Jorge y Marcos llevaron una bolsa para hacer tortillas. Jorge ahora entiende que la comida en las tiendas viene de los granjeros, como su amigo el señor Rankin. At last, Marco was able to make his famous tortillas for his abuela birthday dinner. The whole family loved them. George did too. Al final, Marco sí pudo hacer sus famosas tortillas para su abuela en su fiesta de cumpleaños. Toda la familia amaron las tortillas. Jorge también. And I know you love tortillas too, friends. So I hope that you guys enjoyed the story. Bye.